Bueno, continuamos nuestro tema del nacimiento de la ciencia moderna, pues que a pesar de que lo vamos a ver de una manera un poquito episódica, pues fue de hecho pues una cuestión no tan rápida, no tan inmediata, no tan el trabajo de alguien, de una sola persona que la sacó del estadio y cambió el mundo. No, realmente fue el trabajo de muchas personas construyendo sobre grandes obras de otras personas. Y vamos a tratar de mencionar eso, porque normalmente pues uno simplemente diría, no, sacado, digamos, como decimos, Ptolomeo, hasta ahí llegó la ciencia griega, durante 1000 y pico años no pasó nada más, después llegó Copérnico, después llegó Galileo, después llegó Newton y después Einstein y ya, esa es la historia de la ciencia. Y no, entonces por eso vamos a hablar de otras figuras bien importantes que nos ayuden a como a unir los puntos. Entonces, bueno, uno de los astrónomos más importantes del Renacimiento, o pues que podemos ubicar muy cerca del Renacimiento, es Regiomontanus, quien era un alemán, quien por casualidad, él era de todo, como en esa época la gente notable tenía un montón de profesiones, entonces el tipo era abogado, astrónomo, matemático, astrólogo, de todo. Él estudió, sin planearlo, los textos griegos antiguos de astronomía y de matemática y de lógica, dado que en algún momento le pidieron que acompañara a un cardenal a hablar con el Papa en Roma. Y cuando estaban en Roma, entonces el cardenal se murió. Entonces Regiomontanus quedó sin nada que hacer. Y entonces se quedó ahí en Roma, y entonces gracias al contacto nuevo que había entre el imperio bizantino, que estaba, los remanentes del imperio bizantino que estaban ya siendo amenazados fuertemente por el imperio otomano, entonces había un renovado contacto entre el este y el oeste, entre Bizancio y Roma, entre, digamos, los remanentes del Imperio Oriental y Europa Occidental. Entonces, Bizancio comenzó a abrirse de nuevo a Europa, y Europa pues también volvió a abrir sus puertas a Bizancio. Entonces, por ese nuevo contacto con el Imperio Bizantino, se reintrodujeron y comenzaron a llegar estos textos que habían sido preservados, y traducciones también que habían sido preservadas de los árabes, traducciones que habían sido preservadas en Bizancio. Y entonces Regiomontanus se dedicó a leer y a estudiar todos estos libros, el Almagesto, los libros de Euclides, la geometría, bueno. Y también entonces se dedicó a verificar la precisión de las tablas alfonsíes, las que les contaba la vez pasada que rey Alfonso X había mandado hacer a astrónomos árabes, astrónomos del Califato de Córdoba. Y él se dio cuenta que esas tablas ya estaban descuadradas, estaban descuadrando, y adicionalmente se dio cuenta, hablando con las autoridades eclesiásticas, que el equinoccio no estaba llegando cuando debería llegar aproximadamente cerca del 21 de marzo, y ya se sabía desde hace varios años que estaba llegando casi con 10 días de diferencia. Entonces Regiomontanus fue de las primeras personas en decir, no, lo que pasa es que estas tablas están descuadrando, y las fechas, los años se están descuadrando porque estamos haciendo sobrecorrecciones a los años, ¿sí? Que fue precisamente el tema del cambio del calendario juliano al gregoriano. Obviamente esto tomó mucho tiempo, Regiomontanus no estuvo a cargo de esto, él fue simplemente la persona o una persona de las que avisó el problema, o más bien que explicó la causa del problema, y que, digamos, prendió las alarmas en Roma para que hicieran más adelante, pues, más de 100 años después, el calendario gregoriano, la corrección bien hecha. Entonces él, cuando se volvió a Alemania, puso una imprenta, ¿sí? Que también estaba en ese momento empezando todo ese tema, y entonces él reimprimió en griego el Almagesto, o sea, en el griego original, el Almagesto, los libros de Euclides, los libros de Arquímedes, los libros de Apolonio de matemática, todas estas grandes obras del conocimiento griego las
volvió accesibles al público. Él también hizo un libro de efemérides prediciendo ya posiciones del Sol y la Luna hasta 1506. Fíjense el cuándo murió y esas posiciones como él las predijo. Y pues fueron predicciones muy buenas. Y ya comenzó a tomar datos de posiciones de planetas, posiciones del Sol y la Luna, con una precisión mucho más alta, o digamos por lo menos similar o mejor que la de Ptolomeo. Entonces digamos que con Regiomontanus, después de entonces todo este vaivén del conocimiento durante los 1000 años anteriores entre Grecia y Bizancio y el mundo islámico y el mundo islámico en España y después Roma, después de todo ese vaivén, al fin, digamos, el conocimiento europeo se pone a la par de lo máximo que había alcanzado el conocimiento griego en la antigüedad. ¿Sí? O sea, le toma 1000 y pico de años con ayuda de todos los vecinos que le guardaron la información y la mejoraron. Al fin Europa llega al nivel de Ptolomeo y comienza entonces a avanzar. Y entonces, claro, lo que continúa, digamos, es el trabajo más adelante de modelos heliocéntricos como el de Ptolomeo, como el de Copérnico, etcétera. Pero es algo de todas maneras que lo tenemos que entender como algo muy gradual. Entonces llega el Renacimiento en el 480, el 580 italiano, y entonces desde finales del siglo XIV podemos decir que ya hay estas nuevas maneras de ver el mundo, estas nuevas profesiones, esta nueva manera también de ver la economía, porque eso también impacta un montón. Y entonces comienzan a surgir ciudades, comerciantes, estructuras sociales que antes no existían, formas de trabajo que antes no existían. Y entonces, no solo para la iglesia era importante, se convirtió en importante la astronomía por el tema del descuadre del calendario y la Pascua, ¿no? Que es por la época del equinoccio, sino que además pues llegó la era de la exploración, la era de descubrir nuevas tierras. Y entonces, dado que los navegadores comenzaron ya a salir del Mediterráneo, que requería un conocimiento muy, digamos, ¿cómo se diría? Muy, digamos, más relacionado con conocer realmente el mar, con un conocimiento muy empírico de cómo navegar el Mediterráneo, pues que no requería mayor dificultad. Entonces los navegantes comenzaron a salir del Mediterráneo, a explorar las costas de África, más adelante pues se descubrió América. Entonces había un requerimiento más importante de que los marineros tuvieran gente más entrenada a bordo en temas matemáticos, en temas astronómicos, para poderse ubicar mejor, para poder navegar mejor, para hacer cartografía y todo eso. O sea, se requirió como una especialización muy grande. O sea, para explorar no era simplemente eche el barco al agua y eche a andar, no, sino que se requería también un avance en cuanto a la cantidad de conocimiento que con el cual uno tenía que salir como capitán de barco. Uno no podía simplemente echar al agua y ya. Entonces la astronomía resurgió en popularidad y entonces la gente aprendió a encontrar la latitud por medio de tablas, por medio de fechas, ¿no? Y con nuevos instrumentos de medición angular. Entonces los nuevos instrumentos también se volvieron más robustos, como el cuadrante, como la vara cruzada. Y digamos que todo comenzó a avanzar al tiempo. Todas estas profesiones, entre técnicas, artesanales, de conocimiento teórico, de conocimiento empírico, todo comenzó a avanzar a la vez por las necesidades que imponía pues la exploración del mundo. Entonces la astronomía comenzó a avanzar bastante porque, por ejemplo, un explorador portugués, Cadamosto, llegó explorando las costas de África, llegó al río Gambia en 1454 y encontró nuevas constelaciones que no se conocían hasta el momento, porque nunca habían viajado tan al sur, ni los árabes, ni el mundo islámico, ni los europeos habían viajado tan al sur. Cristóbal Colón más adelante utilizó los datos
de tablas de eclipses, del Saros y todo esto, obtenidas de los efemérides de Regiomontanus, para impresionar a una tribu de nativos. ¿Sí? Eso es algo que más adelante Hergé, el dibujante de Tintín, digamos que reilustró en, si no estoy mal, el Templo del Sol, en esa historia, que a Tintín lo encierran y entonces él, por predecir un eclipse, entonces lo liberan. Entonces el caso de Cristóbal Colón fue un poco distinto, pero pues logró entonces, digamos, tener un poder muy sobrenatural sobre los nativos en algún momento, sobre una tribu de nativos, en 1504, al poder predecir un eclipse y pues que los nativos se sorprendieran muchísimo por eso. Y pues a pesar de los avances astronómicos, pues la astrología seguía siendo muy importante porque Regiomontanus, a pesar de, pues, de toda su habilidad matemática, pues él escribió de todas maneras un libro sobre astrología médica, es decir que el método científico en ese momento no existía todavía. Lo que existía era pues una manera matemática y aritmética de entender el mundo y de predecir y de calcular lo que va a pasar, pero no tanto de explicar las causas y las razones y el por qué. Entonces por eso pues la astrología todavía vivía muy campante por todos lados. Bueno, ya ahora podemos comenzar a hablar de este personaje famosísimo, Copérnico, quien fue, pues también tuvo varias profesiones, pero fue clérigo, fue pensador, matemático, quien pues fue inspirado por todas estas ideas griegas como de Filolao, Heráclides, Aristarco, Ptolomeo también, y entonces con ayuda de principios de matemática árabe propuso un nuevo modelo heliocéntrico para el sistema solar, o sea, un modelo en el cual la Tierra no era el centro del universo, sino lo era el Sol. Y digamos, no era simplemente, como dicen, inflar, soplar y hacer botellas. No era simplemente decir, ay, a mí se me ocurrió que el Sol es el centro del universo. No, porque Ptolomeo había dejado unos métodos muy precisos para calcular las posiciones de los planetas, que seguían siendo válidos, o sea, solo requerían buenas observaciones, pero seguían siendo válidos para predecir el movimiento de los planetas aparente en el cielo, ¿no? Entonces Copérnico no podía simplemente decir, ay, y dejemos que el Sol sea el centro y ya. Tenía que plantear también todo un modelo matemático que sustentara eso también, sustentara que de alguna manera eso explicara mejor el movimiento de los planetas que el sistema tolemaico, que era bastante bueno, bastante robusto. Entonces, lamentablemente, a pesar de todo, Copérnico nunca logró demostrar en su obra que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero los argumentos que hacía fueron tan convincentes que desataron las revoluciones científicas, que desataron todo el trabajo más adelante de Galileo, de Kepler, en el siglo siguiente. Entonces, la gran obra de Copérnico es, digamos, las revoluciones de las esferas celestes, ¿sí? O sea, los giros de las esferas celestes, siendo las esferas celestes cada esfera de cada planeta. Entonces, él ubica el Sol en el centro del universo y las esferas celestes son las esferas en las que está montada cada uno de los planetas girando alrededor del Sol, incluyendo la Tierra, incluyendo también las estrellas alrededor del Sol. Obviamente, digamos, en ese momento eran ideas peligrosas, ya vamos a ver qué tan peligrosas eran, pero por ejemplo, el caso de Copérnico es muy diciente porque Copérnico, fíjense, él desarrolló todas estas ideas y construyó la armazón matemática para sustentar esto en 1512. Pero él solo publicó su obra más adelante cuando en 1539, o sea, vean cuántos años después de 1512 a 1539, un joven matemático, rético, lo convenció de que las publicara. Y entonces él las publicó, pero con la condición que fuera después de su muerte. Entonces, claro, fíjense, él falleció en 1543. ¿Qué pasó? ¿Por qué no avanza?
en 1543, y ese es el mismo año de la publicación original de esa obra. ¿Listo? Entonces él no quería meterse en problemas con nadie, o sea, Copérnico no se enteró de toda la revolución que él empezó con su obra. No tenía ni idea. Simplemente pensó que iba a publicar su librito después de su muerte y entregó el cuerpo y hasta ahí llegó y no se enteró de nada más. Entonces, ese libro tuvo ediciones más adelante, en 1566 y en 1614. Y fue prohibido finalmente en 1616 por la Iglesia Católica. O sea que no fue prohibido de inmediato. Fue prohibido más de 50 años más tarde. Casi 60, 70 años, casi 70 años más tarde fue prohibido. O sea que tuvo una buena circulación el libro mientras tanto. Hasta que fue prohibido. Entonces el sistema copernicano se basa en poner el Sol en el centro del universo. Y de una vez en la primera edición de ese libro salió a la luz las razones matemáticas por las cuales él creía que este era un mejor sistema. Y pues Copérnico, a pesar de todo, él era astrónomo también, tomó datos astronómicos, pero él se basó también en gran parte en datos que había tomado Ptolomeo, y también astrónomos árabes y astrónomos europeos, por ejemplo como Regiomontanus y otro astrónomo muy importante llamado Walter. Y pues como les decía inicialmente, la iglesia no lo tomó muy grave. Sus ideas no tuvieron un rechazo inmediato. Pero tras el concilio de Trento, un concilio de la iglesia católica, los jesuitas comenzaron a apoderarse de los sistemas de enseñanza de la naturaleza del mundo. Y entonces, al tomar ese monopolio sobre la enseñanza, entonces ya no dejaron espacio para otras doctrinas. Entonces lentamente los jesuitas comenzaron a desplazar cualquier otra forma de ver el mundo lentamente. Lo que pasa es que, claro, no lograron avanzar lo suficientemente rápido en el control de esta información, y pues por eso la revolución fue imparable. Pero lo intentaron bastante. Entonces, pues claro, a pesar de todo, pues recuerden que los grandes logros de Ptolomeo, en términos del movimiento, de explicar el movimiento de los planetas, se basa en la idea de los epiciclos. ¿Sí? Los epiciclos con el Sol alrededor de la Tierra, Marte alrededor de la Tierra, todos los objetos del sistema solar alrededor de la Tierra, pero la Tierra no está en el centro de ese alrededor, recuerden, sino que había un punto ecuante, la Tierra estaba en un punto excéntrico respecto a las órbitas de los epiciclos de los planetas, pues porque las órbitas no son circulares. ¿Sí? Las órbitas de los planetas alrededor de la Tierra no se podían modelar como círculos, y ya sabemos también que las órbitas de los planetas alrededor del Sol, en un sistema heliocéntrico, tampoco son círculos, sino que también son un poquito elipsoides, y no solo son elipsoidales, sino que adicionalmente pues son órbitas excéntricas. El Sol no necesariamente está en el centro de las órbitas. Entonces, por eso a Copérnico le tocó también volver al viejo truco de los epiciclos. Entonces él explicó el movimiento de los planetas alrededor del Sol, también utilizando estos mismos argumentos matemáticos. ¿Sí? Porque pues no se tenía la ley de gravitación universal, no se tenían las leyes de Kepler, sino que él utilizó epiciclos para explicar todos estos movimientos de los planetas alrededor del Sol. Entonces, bueno, los postulados de Copérnico para dejar el geocentrismo y llegar al heliocentrismo son los siguientes. Primero, que no hay un único centro para todos los orbes o esferas celestiales. No hay un único centro para todas. A pesar de que, digamos, el centro del universo se plantea como el Sol, pues el centro geométrico no es necesariamente el Sol. Y entonces se dice, el centro de la Tierra no es el centro del universo, sino únicamente es el centro de la gravedad. La gravedad sí se conocía, obviamente. O sea que los objetos caían a la Tierra. Entonces el centro de la Tierra no es el centro del universo, solo es el centro de la gravedad. Y que jalen los objetos que caigan. Y además es el centro de la órbita de la Luna, pero aparte no es el centro de ninguna otra órbita.
Todos los orbes están alrededor del Sol. No significa que el Sol esté en el centro geométrico perfecto, pero significa que todos giran alrededor del Sol. De manera que el centro del universo se puede pensar que está en el centro del Sol, como lo que planteaba Aristarco. Y entonces, adicionalmente, se plantea que la altura del firmamento, o sea que las estrellas fijas, están mucho más lejos que la distancia del Sol y la Tierra. O sea, no están por ahí pegaditas, son parte del sistema solar, sino que están lejos. El firmamento, o sea, la esfera celeste está mucho más lejos que el sistema solar, digamos, que las distancias del sistema solar. Ya veremos que esto también venía de algunas hipótesis filosóficas de que los puntos en el cielo, las estrellas, eran simplemente como otros soles, pero bueno, ya llegaremos más adelante a eso. El quinto postulado es que lo que pareciera ser el movimiento del firmamento no es el movimiento del firmamento, sino es la Tierra que da vueltas sobre su propio eje diariamente, sobre los polos norte y sur, que son invariables. El firmamento es el que está quieto, la Tierra es la que se está moviendo, que es difícil a veces pensar en esos términos. Sexto postulado es que lo que pareciera el movimiento del Sol a lo largo del año, ¿sí? el movimiento del Sol en la eclíptica, no es debido al Sol, es debido a la Tierra, que está dando vueltas alrededor del Sol, como cualquier otro planeta. El séptimo postulado es que lo que aparentemente es la retrogradación de los planetas, que se explica por medio de estos epiciclos que van y vuelven, ¿sí? Los epiciclos que usaba Copérnico eran mucho más sencillos, digamos, con movimientos mucho menos exagerados, como el de los planetas haciendo retrogradación en el modelo geocéntrico. Él dice, no viene de los planetas el movimiento de retrogradación, sino el movimiento es de la Tierra, y el movimiento de la Tierra respecto al movimiento de los otros planetas es suficiente para explicar el movimiento retrógrado. ¿Sí? Que ya lo hemos visto varias veces, pero es esencialmente el hecho de que los planetas se mueven a velocidades distintas. Entonces, con que la Tierra se mueva más rápido, por ejemplo, que Marte, significa que vamos a ver a Marte en ángulos diferentes. Y al revés, si vemos un planeta interior como Venus, se mueve mucho más rápido que la Tierra, entonces a veces lo vamos a ver de un lado y a veces del otro. Y ahí vamos a ver entonces los efectos de la retrogradación. Pero se explica simplemente con que cada planeta tiene su movimiento. Y ya. Ahora, Copérnico utilizó matemática árabe. ¿Sí? De hecho, aquí se ve a la mano izquierda un facsímil de un manuscrito de Tusi, de quien hablamos ya hace un par de clases, y a la derecha un diagrama de Copérnico. Entonces parece que hay suficiente evidencia, porque tiene la misma notación y eso, que Copérnico conocía esta matemática árabe y la utilizó para explicar algunos de los movimientos de los planetas, ¿sí? En particular, si no estoy mal, para explicar algunas anomalías en el movimiento de Mercurio. No para todo, pero sí se basó grandemente en estas ideas. Durante un tiempo no se ha sabido muy bien cuál fue el enlace entre Copérnico y Tusi, porque las obras, o sea, no se conocen como traducciones directas de las obras de Tusi al latín, por ejemplo, o al griego, no, al latín en general, en este momento. Entonces no se sabe a ciencia cierta cuál fue el enlace entre la obra de Copérnico, las revoluciones de los orbes celestiales del siglo XVI, y la obra de Tusi, memorando sobre la ciencia de la astronomía, en el siglo XIII. Entonces parece que la clave está en España. La clave está en Abner de Burgos, quien fue un judío español que después se convirtió al catolicismo, quien en una obra sobre diferentes temas matemáticos llamado Rectificando lo Curvo del siglo XIV, menciona el acople de Tusi. Recordemos aquí este diagramita cómo es que funciona ese acople de Tusi, donde el centro de la órbita del epiciclo no necesariamente está montado sobre el deferente, sino que puede estar adentro del deferente. Y eso puede explicar muchos más movimientos como por ejemplo el de esta línea recta. Este movimiento arriba y abajo es perfectamente explicado por esos dos círculos, de una manera mucho menos enredada que como tendría que ser si yo utilizara los epiciclos clásicos que planteó Hiparco y que después
eh, afianzó Ptolomeo. Entonces parece que este fue el enlace, o sea, parece que, digamos, parece que el enlace fue precisamente por los comentarios en España de estas obras de matemática árabe. Entonces, en esta nueva interpretación del sistema solar, Copérnico utilizó geometría para calcular las distancias a los planetas internos y a los planetas externos. Entonces él encontró, por ejemplo, la distancia Marte-Sol como 1.5 veces la distancia de la Tierra al Sol, para Mercurio-Sol 40% de la distancia Tierra-Sol, para Venus-Sol 80% de la distancia Venus-Sol, Tierra-Sol, perdón, lo cual está bastante cerca de los números reales, especialmente Mercurio y Marte-Sol-Venus están tristes cuadrados, pero en general está muy bien, ¿sí? Utilizando simplemente argumentos geométricos. Entonces, uno hace esa pregunta, bueno, ¿y qué tanto fue el éxito de esta obra? Aunque pues Copérnico no se enteró de nuevo, pero ¿cuál fue el impacto? Entonces, con el tiempo, pues tuvo mucha circulación, o sea, pues no digamos exagerada circulación que todo el mundo lo leyó, pero pues, se discutía entre los matemáticos, los astrónomos sin ningún problema. Pero entonces lentamente comenzó a ganar oposición. Además que el catolicismo tenía los días contados en el norte de Europa, y entonces también comenzaron los movimientos luteranos protestantes. Y entonces los católicos estaban como un poquito relajados con el tema, pero los luteranos siendo más apegados, los protestantes siendo mucho más apegados a la literalidad de las Sagradas Escrituras, comenzaron a oponerse muy fuertemente a estas ideas de que el Sol era el centro del universo y no la Tierra. ¿Sí? Eso ya no cuajaba con las ideas literales tomadas de la Biblia. Por otro lado, los filósofos tampoco estaban muy contentos. Recuerden que hasta ese momento es que las ideas de Aristóteles ya se estaban afianzando y discutiendo, y más bien estaban un poquito en decaída, pero todavía estaban muy fuertes en las universidades europeas. Entonces, claro, Aristóteles decía, todo cae al centro de la Tierra, todos conocemos la gravedad. Entonces, todos los demás objetos del universo deberían también seguir el movimiento de la Tierra, no del Sol, porque las cosas no se caen hacia el Sol, se caen hacia la Tierra. Entonces, oposición filosófica. Matemáticamente nos gustaría pensar que los modelos de Copérnico son más sencillos que los de Ptolomeo, cuando en realidad no son mucho más sencillos, porque como tratan de explicar con tanta precisión el movimiento de los planetas, pues son modelos muy ajustados casi que a mano. ¿Sí? No hay como una regla universal, que es precisamente lo que logra nacer entre Galileo, Tycho, Kepler y Newton. Digamos, como darle una razón, una explicación, por lo menos matemática, lo que está pasando. No. O sea, este es un armazón matemático, pero cada órbita tuvo que ser casi que ajustada a mano. Entonces, digamos que matemáticamente tampoco era muchísimo más sencillo. Por otro lado, astronómicamente también habían algunas inconsistencias, precisamente tratando de explicar algunos movimientos en las órbitas de Mercurio y Venus que dependían de la posición de la Tierra, especialmente temas de inclinaciones de las órbitas. Entonces era también un tema un poco complicado. Entonces, bueno, así estaban las cosas cuando llegó Galileo Galilei, quien pues nació y era profesor de matemáticas en la época posterior a Copérnico. Pues ya Copérnico se había muerto hace mucho tiempo, aunque el libro estaba en circulación. Además de los descubrimientos que le debemos a Galileo por los temas de la astronomía, Galileo es el principal representante de el nacimiento del método científico a través del uso de experimentos y observaciones que se puedan repetir. ¿Sí? Experimentos que se puedan repetir, medidas que se puedan volver a tomar, que los pueda hacer cualquier persona y verificar que se puede extraer siempre la misma conclusión. Galileo no fue el único en hacerlo. Había toda una generación de científicos, en ese momento, que eran capaces de, digamos, hacer experimentos para determinar cómo era el movimiento de los objetos, no solo, por ejemplo, la caída, sino también desplazamientos de objetos. O sea, los descubrimientos de la cinemática y dinámica. Entonces, el legado
que nos deja Galileo y toda esta generación de personas es la manera ordenada, sistemática de entender la naturaleza. Y eso es lo que llamamos ahora el método científico. Y el gran aporte o el gran enlace de Galileo con Copérnico es que Galileo leyó el trabajo de Copérnico y entonces, al hacer observaciones astronómicas, evidenció que el modelo de Copérnico era real, ¿sí? Principalmente porque no se había roto de ninguna manera con la idea de que todo giraba alrededor de la Tierra. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver entonces cómo funciona eso. Aquí tenemos una imagen del telescopio de Galileo, que era un tubo muy sencillo, un tubo de madera cubierto con papel y un lente de apenas 26 milímetros de diámetro. Galileo no inventó el telescopio, mucha gente piensa que lo inventó. No, él requirió, o sea, digamos como que se dieron las cosas. Galileo existió para la época en la que el telescopio estaba siendo inventado. Entonces el telescopio fue inventado en 1604 en los Países Bajos por un señor de apellido Janssen, pero él no lo patentó. Lo patentó, o sea, la primera patente es de 1608 de Lippershey. Galileo escuchó sobre ese invento que se estaba popularizando en Europa y entonces él construyó su propio telescopio en 1609. Sí, o sea, unos pocos años después de la invención del telescopio. Galileo era profesor de matemáticas, pero él también vivía o generaba ingresos a partir de la construcción de aparatitos. Entonces, por ejemplo, él se inventaba aparatos como este compás geométrico militar para poder calcular, digamos, hipotenusas y para poder calcular ángulos, para poder calcular proporciones geométricas en general, y él pues lo vendía, digamos, él ofrecía las asesorías a los militares, cómo usarlo, cómo navegar, bueno, todo eso. De hecho, por ejemplo, en esta pintura, pues muy posterior, obviamente, a la existencia de Galileo, pero pues muestra a Galileo mostrándole el telescopio al duque de Venecia, pues precisamente con aplicaciones militares. Entonces lo que, digamos, Galileo lo conocemos como pues un científico puro, dedicado a estudiar los cielos, pero el tipo también le gustaba vender, le gustaba asesorar también en términos bélicos a los líderes italianos. Entonces pues no sé, eso nos hace pensar de una manera un poquito diferente en Galileo. La primera obra, digamos, la que marca este gran impacto de Galileo, o este gran apoyo de Galileo a las ideas copernicanas, es esta que se llama Sidereus Nuncius, de 1609, que significa el mensajero de las estrellas. ¿Sí? Nuncius es como el mensajero, o de los astros. Y entonces él, al apuntar el telescopio hacia Júpiter, se da cuenta que Júpiter no está solo, sino que está acompañado de unas lunas, que eso no se puede ver a simple vista. Muy difícil, prácticamente imposible ver a simple vista. Y además se da cuenta que esos objetos que están cerca a Júpiter están dando vueltas alrededor de Júpiter, como se puede ver en esta animación de aquí abajo. ¿Sí? Este es un loop, va en loop, ¿sí? Pero se ve que tienen estos puntitos alrededor de Júpiter, están yendo en órbitas alrededor de Júpiter. ¿Sí? Entonces él identifica estas 4 primeras lunas, las famosas lunas medicianas, porque por Medici, el patrón en ese momento en Florencia, y pues que ahora conocemos como las lunas copernicanas, galileanas, perdón. Curiosamente, un contemporáneo de él también hizo lo mismo. O sea, esto que se le ocurrió a Galileo no se le ocurrió a él solo. Simón Marius de Anspach también hizo observaciones de las lunas de Júpiter más o menos por la misma época y hasta de mejor calidad. Claro, conocemos más a Galileo por sus obras posteriores también, digamos, porque esta fue solo su primer paso. Pero entonces con esto él logra hacer varias cosas. Lo primero que logra hacer es establecer que definitivamente no todo gira alrededor de la Tierra. Y con esto entonces ya comienza el rompimiento con la tradición anterior. Entonces gran parte de las
de las objeciones de orden religioso y de orden filosófico se rompen, porque ya vemos que no todo gira alrededor de la Tierra. Por otro lado, o sea, no hay manera de explicar este movimiento de otra manera. Por otro lado, él estudia la Luna y entonces él se comienza a dar cuenta, pues, con un telescopio, que pues la Luna no es una esfera así perfecta, sino que está llena o sea, se nota una superficie. Estudiando las sombras del Terminator, él se da cuenta que precisamente la Tierra la Luna tiene cráteres, entonces pues es un objeto también un poco imperfecto. También logra darse cuenta que Venus tiene fases, igual que la Luna, pues porque dependiendo cuál es la posición de Venus respecto al Sol, respecto a la Tierra, entonces va a tener diferentes fases. Entonces va a también tener creciente, va a tener gibosa, o sea, va a tener esas mismas fases, o fases muy similares de la Luna. No la vamos a ver totalmente llena, pues porque el Sol está ahí en la mitad, pero se puede ver la luz reflejada, o se puede ver más bien que Venus nos manda luz reflejada del Sol. Y esto lo escribió, lo registró en el libro Historia y Demostración alrededor del sistema, para el sistema solar. Algo importante que se me olvida mencionar, que ya casi voy a cerrar esta parte del video, es que Galileo coge el telescopio en 1609. Fíjense el año en el que él nació, 1564. ¿Sí? O sea, él ya tenía 45 años. 45 años, sí. 45 años cuando cogió el telescopio por primera vez. O sea, ya era un profesor de matemáticas, ya, digamos, ya había pasado una gran parte de su carrera como profesor de matemáticas. Y por las obras por las que lo conocemos fueron por cosas que él hizo ya mayor. O sea, de cuando tenía 45 años en adelante. Bueno, entonces, adicionalmente, él se pone, y perdón que este GIF va tal vez demasiado rápido, él se pone también a estudiar las manchas, se puede estudiar el Sol, se puede estudiar y descubre, más bien, no se puede estudiar, descubre las manchas solares, descubre que son fenómenos en la superficie del Sol, que son cambiantes, o sea, que no son simplemente sombras de algo que no vemos, sino que de verdad están en la superficie del Sol. Aquí se ven los dibujos originales de Galileo de 1612 a 8 imágenes por segundo, ¿sí? De precisamente de las manchas solares y las propiedades, donde también puso entonces esto, es donde plasmó las ideas las ideas no, sino las observaciones de Venus. ¿Sí? Veámoslos otra vez. Entonces muestra que el Sol la superficie del Sol está rotando y tiene manchas, entonces tampoco es un objeto perfecto, y está rotando además, digamos, se da cuenta de la velocidad con la cual rota, la cual es bastante más alta que otras velocidades de rotación bueno, más bien de las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Se da cuenta de todo eso. Obviamente, pues Galileo comenzó a publicar un montón de obras, como veremos en la próxima clase. En esta obra de demostraciones sobre las manchas solares y sus propiedades, Galileo por primera vez deja de escribir sus conclusiones como ¡ay, vi esto, vi lo otro!, sino comienza a atacar directamente los principios aristotélicos y comienza a defender de frente el copernicanismo. Sí, pero recuerden que ya para esta época ya digamos que la Iglesia Católica ya estaba como aburrida del tema de Copérnico y ya estaban a punto ¿de qué? De 1612 y el libro, el de Revolutionibus, el de Copérnico, ya estaban a punto de prohibirlo. Y entonces, claro, el libro primero que escribió Galileo, que fue el mensajero de los astros, todo el mundo le encantó, como ¡ay, tan bonito todo eso! Pero Dimostrazione, como fue mucho más cortante, entonces los conocidos vieron el libro y dijeron ¡uy, esto lo va a meter en problemas!
Entonces, muchos monjes comenzaron a denunciar secretamente ante, ante las altas esferas en la Iglesia Católica, comenzaron a rechazar de frente las ideas copernicanas y comenzaron a pedir que sus enseñanzas fueran prohibidas. Galileo, a ver, esperen si creo que no está aquí. Bueno, Galileo era conocido del Papa, en ese momento era amigo del Papa, el Papa era todo bien con él por un buen tiempo. Sin embargo, no pudo evitar que fuera llamado a declarar por el calendar Bellarmine, quien tenemos aquí al lado derecho, a declarar sobre sus enseñanzas, sobre lo que estaba plasmando. Y en 1616 se prohíbe entonces a todas las personas, y especialmente a Galileo, hablar del copernicanismo, excepto desde un punto de vista hipotético. O sea, no defendiendo como sí es verdad, estas observaciones demuestran que el copernicanismo es cierto, sino decir, ah, sí, de pronto eso hay gente que piensa así, y ya. Pero Galileo no se aguanta las ganas, él se dedica a hacer un montón de experimentos sobre el movimiento de los objetos, que los miraremos en la próxima clase, en el próximo video. Después de 1632, varios años después, 16 años después, publica este libro que es el diálogo sobre los principales sistemas del mundo. Y entonces él usa a 3 personajes para hablar de la nueva visión de la naturaleza del mundo. O sea, digamos, aquí nace la física mecánica como la conocemos actualmente. Y entonces es un diálogo, pues de hecho, entre 3 personas, que son Salviati, que es el sabio que está tratando de enseñar estos principios de la naturaleza, Sagredo, que es un personaje que no entiende mucho, no sabe del tema, pero tiene mente abierta, y Simplicio, que es un aristotélico testarudo, ¿sí? Digamos, alguien que está pegado a la doctrina aristotélica y la manera como la doctrina aristotélica estaba, digamos, que atornillada también a los preceptos de la Iglesia Católica. Entonces, posiciones que defiende la Iglesia como la omnipotencia de Dios, es Simplicio, ese personaje de los diálogos, quien los debe defender. Entonces, claro, la cuestión es que Galileo era súper bueno también escribiendo. Entonces los libros son una mamadera de gallo en la cual él explica su visión del mundo, pero además es entretenido. Claro, es uno de los grandes éxitos de Galileo también, es como comunicador de las ciencias. Entonces los jesuitas se ofenden por los ataques directos a las doctrinas. Y entonces llaman al Papa y digamos que acusan un poco a Galileo de burlarse del Papa, de decir que Simplicio es una caricatura del Papa, lo cual pues no era así para nada, pero pues digamos así lo enmarcaron. Y entonces al año siguiente de la publicación, un tribunal de la Inquisición decidió que Galileo era vehementemente sospechoso de herejía. Aquí vemos al Papa Urbano VIII. Y entonces se le condena a casa por cárcel perpetua hasta el final de sus días. Y se prohíbe la distribución del libro. Lentamente, a lo largo de los años, se ha ido desprohibiendo de a poquitos hasta que en 1992 fue que se desprohibió del todo por la Iglesia Católica y el Papa Juan Pablo II pidió perdón por lo que había pasado con Galileo. Pero se fue desprohibiendo de a poquitos. En 1757, 1835, 1992 se fue desprohibiendo. Él pasó una noche en la cárcel. Después lo mandaron a su finca de retiro y ya. Pero él sí pasó una noche en la cárcel y entonces la leyenda dice que él esa noche en la cárcel con una piedrita escribió en la pared de su cárcel Epur si mueve, perdón. ¿Qué significa? Y aún así se mueve. Y sin embargo se mueve. Y es que es la Tierra. O sea que la Tierra se está moviendo. No es todo lo demás que se mueve alrededor de la Tierra. No, es como me pueden prohibir todo, pero aún así se mueve. O sea, la verdad está por encima de lo que ustedes me manden a mí a creer. Esta es una copia conocida de una pintura de 1640, o sea, muy cerca a la época cuando esto ocurrió, de Galileo escribiendo estas palabras en la celda. De hecho, en la imagen ni siquiera se ve.
O sea, parece que eso ni siquiera ocurrió, sino fue el pintor que lo plasmó a él de esta manera, ¿sí? Escribiendo esas palabras en su celda. Pero pues, digamos, por eso parece que es más bien un tema apócrifo, o sea, algo que se utiliza más para caracterizar la persona de Galileo que un hecho que realmente haya pasado. Claro, y es que el argumento de los aristotélicos en contra de que, sin embargo, se mueve la Tierra era, bueno, si la Tierra se está moviendo, ¿por qué no salimos todos despedidos? Pues se tiene que mover rapidísimo. ¿Sí? Se tiene que mover a unas velocidades bastante altas, varios decenas de metros por segundo para explicar ese movimiento de rotación. Entonces, pues Galileo lo explicaba de la siguiente manera, o más adelante lo explicó de la siguiente manera, y es que si el desplazamiento de la Tierra, por ejemplo de P a R, la Tierra rodando sobre su propio eje, un pedazo de la Tierra rodando sobre su propio eje hasta llegar a R, ¿sí? O sea, una rotación, para lograr esta rotación de P a R, esencialmente yo lo entendería como dos movimientos diferentes, uno de P a un punto Q y después de un punto Q a un punto R. Pero dado que el horizonte, que la Tierra de todas maneras a estas escalas es tan plana, a las escalas cercanas a nosotros, es tan plana, pues nosotros nos damos cuenta que no se necesita muchísimo para compensar este movimiento, porque este movimiento es mucho más grande que este. El, digamos, horizontal es mucho más grande que el vertical. Entonces, para compensar todo el desplazamiento vertical, se necesita muy poquito. No necesitamos correr en contra de la Tierra para no salir despedidos, ¿no? El movimiento que se requiere para no caer es apenas pequeñito, o para no seguir derecho, es pequeñito. ¿Sí? Entonces, dado que esta distancia QR es mucho menor que esta PQ, entonces se puede argumentar que no es que se requiera muchísima gravedad para mantenernos a nosotros en el piso. O sea, se puede contrarrestar ese desplazamiento a toda velocidad con una gravedad que es relativamente pequeña. Pero estos son resultados que él pudo argumentar más adelante con su siguiente obra, que es discursos y demostraciones matemáticas alrededor de dos nuevas ciencias. Pero eso va a ser nuestro siguiente video.